Te doy gracias, Señor, en esta hermosa hora que nos permites poder expresar lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente, porque tu palabra, Señor, es lo que nace de lo profundo de tu corazón. Eres tú mismo, Señor, siendo exaltado, siendo glorificado por medio de ella, manifestándote, mi Dios, al hombre, al ser humano, para que haya una transformación dentro de su ser. Yo te ruego, mi Dios, que esta hermosa hora tomes lugar, Señor, en este momento a través de estos medios. Tomes lugar de mis labios, de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos, para que nada sea humano, sino que todo sea espiritual para el crecimiento de tu iglesia, para el crecimiento de tu cuerpo, Padre, porque estamos creciendo, Señor. Hay un crecimiento, hay un desarrollo, Señor, de tu iglesia en este tiempo, maravilloso Dios. Tú lo has dicho, Padre. Crecimiento y desarrollo en aquel que es parte del cuerpo tuyo. Tú has venido hablando, Señor, al corazón de los tuyos, Padre, y yo sé que muchos han prestado atención, Señor, a lo que tú estás hablando para este tiempo. Permítenos, Señor, poder llevar a cabo, Padre Celestial, lo que tú hablas, lo que tú dices, Señor, y poder ser conocidos ante ti. Te doy honra y gloria, Padre, pidiéndote, Señor, que puedas entrar al corazón de esos hogares que están necesitados de una palabra viva, Padre. Quizás en este momento están pasando momentos difíciles, Padre, a causa de la aflicción, de la prueba, de la tribulación que tenemos que pasar aquí. Tu palabra misma dice, Señor, que es una breve y momentánea, Señor, prueba que vamos a pasar para que tú seas glorificado, para poder ver ese peso de gloria, Señor, sobre nuestras vidas. Esto no es para siempre, Señor, es momentáneo, mi Rey, y que podamos entender todo eso. Habla al corazón de tus hijos, habla al corazón de tu pueblo. Habla, Padre, en esta mañana y manifiéstate, Padre, como tú quieres manifestarte. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, amada iglesia. Me siento contenta, privilegiada de que en este tiempo Dios pueda usar estos medios y pueda usarlo a usted y pueda usarme a mí para poder transmitir un mensaje de vida, poder transmitir lo que Él quiere para este momento, en este tiempo. Estamos en un crecimiento, estamos en un desarrollo que Él ha estado hablando a nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero hacer un breve estudio y que sea mi Dios el que pueda hablar tanto a mi corazón como pueda hablar a su corazón, porque Dios va haciendo que crezcamos todos al nivel de la estatura del varón perfecto. Y Él nos ha estado hablando de preparar nuestro corazón, porque estamos a punto de poder encontrarnos con nuestro amado, pero tenemos que tener nuestro corazón preparado. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 y su versículo 16. Es una palabra que nosotros movilizamos a cada momento, la hablamos, pero en este tiempo nosotros tenemos que saber qué es lo que hablamos. Dios está abriendo los sentidos nuestros, dice que nos desarrollemos, que maduremos, que crezcamos. Crecimiento es la estatura, desarrollo es lo que Él viene desarrollando dentro de nosotros, que es su misma naturaleza en nuestras vidas. Ese es el desarrollo. El desarrollo es desarrollar el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Desarrollar la naturaleza de Él mismo. Desarrollar el carácter, el temperamento, la personalidad de Cristo en nuestras vidas. Y dice la palabra aquí en 1 Corintios capítulo 2 y su versículo 16 dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Yo le hago esa pregunta hoy. ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién puede instruirlo a Él? ¿Cree usted que nosotros seamos capaces de instruir a un Dios de gloria, a un Dios perfecto? Nos vamos atrasito. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2 y su versículo 10 dice, pero mejor leamos el 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría de Dios
en misterio. La sabiduría de Dios es algo que no ha sido revelado a cualquiera. Dios se la está revelando a los suyos. El libro de Mateo habla del reino. En el reino hay ley, hay leyes. Hay un reino. Pero un reino tiene que establecer leyes para que el pueblo se rija. Y dice que la ley fue hecha por la transgresión. Porque el hombre transgrede, o sea que él está acostumbrado a transgredir la misma naturaleza. Entonces, para nosotros entrar, cuando usted acepta a Cristo, usted pasa al reino, usted pasa a ser parte del reino. Pero un reino, ¿qué dice? Un reino diferente al reino de la tierra, porque este reino es espiritual. Nosotros venimos de una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, pero al entrar al reino, en ese reino se establecen reglas. Y si usted viola esas reglas, usted puede ir allí a Mateo, capítulo ¿qué? 24 y 25, donde Dios habla de lo que ha de acontecer. En el 24 habla de los tiempos finales. Entonces nosotros entramos a un reino de luz. Estamos saliendo del reino de las tinieblas para iniciar una vida en el reino de la luz. Pero nosotros venimos de una vana manera de vivir. Nuestra mente fue dirigida por el reino de las tinieblas, mas ahora que estamos en la luz, viene una luz a nuestro ser llamada Espíritu Santo, que empieza a iluminar todo nuestro ser para que nosotros podamos desarrollar y podamos ver los misterios de Dios. Y dice aquí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Esto no es para todos, es para los hijos. Son para los que han tomado la habitación de Cristo, han entrado a la habitación de Cristo. Él es nuestro tabernáculo y ahora ya no vivo yo, o ya no debiera de vivir yo, sino que Cristo debiera de vivir en mí y yo reflejar a Cristo, porque cuando Él regrese, Él viene a tomarse a sí mismo. Él viene a tomar aquel que tiene su personalidad, su naturaleza, su carácter. Y a ellos es a quienes Él les revela las cosas. Entonces dice que nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de este mundo. No podemos hablar sabiduría de este mundo. Siglo significa este mundo, porque Dios dice en Romanos 12:2, renovaos vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino renueva tu mente, para que sepáis cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces aquí dice que nosotros no hablamos sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Los príncipes perecen, la sabiduría del hombre perece, mas sin embargo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué quiere decir misterio? Algo que no ha sido revelado. Y luego dice, la sabiduría oculta, algo que está oculto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Estamos en un crecimiento, en un desarrollo, iglesia. Estamos desarrollando el carácter de Cristo. Estamos desarrollando la personalidad. Estamos desarrollándonos en Él mismo. Él se está desarrollando en nosotros. Y estamos creciendo en estatura, en conocimiento, en verdad. Y esto no es para todos. Recuerden que Dios le hablaba a las multitudes, dice, ahí en Mateo 5 dice,
que él vio a la multitud, pero se apartó y se sentó junto con sus discípulos y empezó a hablar el sermón del monte. Con todos, no. Con 12, aunque había un traidor allí. Él habló misterios. Él habló parábolas. Él trajo revelación. Hoy nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos la luz del Espíritu Santo que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia, pero vivió facetas en su vida cuando conoció a Cristo, cuando tuvo su encuentro con Dios. Cayó a tierra, dice, y quedó ciego por 3 días. Y en esos 3 días Pablo estaba siendo preparado de Saulo a Pablo, estaba tomando una identidad en Cristo, una nueva identidad. Estaba dejando su hombre viejo para tomar su hombre nuevo, y todo lo que él habla en la palabra son las facetas que él vivió en su vida. Un hombre que podía hablar lo que dice Corintios 2, lo que estoy hablando hoy, y dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos. O sea que ya mi Dios la tenía destinada para usted y para mí. ¿Antes de qué? De los siglos, para nuestra gloria. Para que hoy Él fuera glorificado por su Hijo en nuestras vidas. ¿A través de quién? De su Santo Espíritu. Y dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Regresemos a donde iniciamos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? ¿No es el Espíritu Santo? Y dice: ¿quién le instruirá? ¿No es el Espíritu Santo de Él mismo? Pero si el Espíritu mora en usted y mora en mí, como moró en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro y en esos grandes de la Biblia, que se negaron a sí mismos para tomar la naturaleza de Dios, para implantar en su corazón la naturaleza de Cristo. ¿Quién habla esto? ¿No es el apóstol Pablo, que se negó a sí mismo y dijo que él lo daba todo por basura, por buscar la excelencia del conocimiento de Dios? Que para él ya no contaba. Colosenses dice: pongamos nuestros ojos en lo que está arriba, nuestra mira en lo que está arriba. ¿No eso lo escribió el apóstol Pablo? Porque mi vida está escondida en Dios. ¿No eso escribió el apóstol Pablo? Una vida que él mismo estaba viviendo. ¿Usted puede decir que está viviendo una vida de esa manera? Porque yo le voy a decir, porque Dios nos confronta en su palabra. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, como dice Romanos 8, porque Romanos 8 nos confronta esta carta doctrinal. Es como una forma sarcástica cuando dice en el 8:8 y dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, decía el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne. O sea que ya no tenemos que vivir según la carne, según los deseos de la carne, sino según el Espíritu.
según la naturaleza de Cristo que está siendo formada por el Espíritu de Dios, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que el apóstol Pablo decía, si es que el Espíritu mora en vosotros. Ahora yo le voy a decir, ¿cómo nosotros podemos ver si el Espíritu mora en nosotros? ¿Cómo nosotros podemos decir que yo tengo la mente de Cristo? Usted puede instruir a Dios. Usted puede conocer la mente de Dios para poder decir lo que dice al final de ese versículo del 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya no dijo el apóstol Pablo, mas vosotros, porque vosotros son los que están allá, pero nosotros somos los que estamos acá. Lo incluye a él. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Dice Mateo capítulo 5. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿a quién? A sus discípulos, no a la multitud. Y empieza el sermón del monte. Hay un reino, dice el Señor, porque yo soy el rey. Y yo los he llamado al reino. Y dice la palabra de Dios, ¿qué es establecer la ley del reino? Es traer convicción a los corazones. Y esto revela que ninguno es justo y todos se encuentran lejos de la presencia de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer el sermón del monte que radica en el capítulo 5, que radica en el capítulo 6 y que radica en el capítulo 7. Cuando nosotros miramos aquí el carácter y la personalidad de Dios y que ese carácter y esa personalidad es la mente de Él y que Él quiere que nosotros vivamos en eso, nos damos cuenta nosotros qué tan lejos estamos nosotros de un Dios tan santo, pero que por medio de su Santo Espíritu nosotros podemos lograr y llegar ¿a qué? A conocer su mente. Cuando nos desarrollamos en Él y empezamos a aplicar esta palabra en nuestros corazones mediante la transformación que el Espíritu de Dios viene haciendo en nosotros y se lo permitimos, entonces usted empieza a tener la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Para que usted hoy diga, yo tengo la mente de Cristo. Decía Esdras allí en su capítulo 7 y su versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón. O sea, lo primero que hizo Esdras fue preparar su corazón. Para luego, ¿qué? Inquirir, indagar y estudiar la ley de Dios, la palabra de Dios. Y de esa manera poder cumplirla él en su vida y después poder enseñarla. Cosa que nosotros veníamos haciendo lo contrario, que nosotros enseñábamos sin haber preparado nuestro corazón. Que Dios tenga misericordia de nosotros porque no preparamos nuestro corazón. Y lo que hacíamos era ¿qué? Latigar. Era subirnos al altar y herir y lastimar, porque esa palabra tenía que estar primero en nosotros. Teníamos que cumplirla nosotros primero. Pero antes de cumplirla teníamos que preparar nuestro corazón para que poder empezar a estudiar la palabra. Hoy Dios en este tiempo está preparando mi corazón y quiere preparar su corazón. Y quiere que yo cumpla su palabra. Si yo fui llamada, yo debía haber preparado primero mi corazón. ¿Y cómo lo tenía que haber preparado? Aquí dice, ¿cuál es el sermón del monte? Primero tener un corazón quebrantado y reconocer quién era Él y quién era yo. Que yo ante la presencia de Él, solo yo, mi humanidad, es nada ante Él. Pero cuando el Espíritu Santo viene conmigo, cambia mi naturaleza, cambia mi mentalidad, cambia mi personalidad. Y entonces yo entiendo que lo necesito a Él, que Él se forme en mí. Y entonces yo miro mi bajeza como ser humana, me quebranto en mi espíritu
y empiezo a ver qué tan grande es Él y que lo necesito para poder yo llegar a ser transformada por Él. Y empieza Dios el proceso con las leyes, con las llaves del reino. Empieza con un espíritu pobre, luego ese espíritu quebrantado llora al estar ante un Dios tan grande, para luego saber que es mansedumbre. Se hace manso, no altivo, sino que se humilla ante su Dios y empieza a amar a su prójimo. Porque el Sermón del Monte dice, se lo dije la otra vez, esa es la personalidad de Dios, ese es el carácter de Dios. Cuando dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo ahora te digo que tú tienes que preparar tu corazón. Y no tienes que enojarte con tu hermano, porque solo con que te enojes, solo con que en tu corazón entre el enojo, ya tú tienes que presentarte ante el juicio. Y más todavía si tú lo insultas. Ese es el carácter de Dios. Un carácter de mansedumbre, un carácter de amor, un carácter de humildad. Pero eso solo se adquiere por medio de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios, si nos vamos al 7:21, aquí habla un corazón arrogante. Aquellos corazones arrogantes que han buscado los dones. No es malo buscar los dones porque son los regalos que Dios nos dio. Y Dios dice que los dones y el llamado son irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos dio los regalos de los dones y nos dio un llamado y que esto no lo quita Él jamás. Un día me dijeron, entonces usted, si ya no está en la iglesia, ya no es pastora. El llamado es irrevocable. Cuando Dios te llama a un ministerio, Él no te lo quita. Y los dones tampoco. Pero sabe una cosa, lo que sí quiere Dios de usted y de mí es mi corazón. Es que yo tenga una intimidad con Él. Es que yo lo conozca a Él y que Él me conozca a mí a través de la comunión, a través de la intimidad de su palabra y de estar yo en una relación, en oración con Él por medio del Espíritu. Pero aquí vienen los arrogantes, aquellos que solo buscan y pretenden los regalos de Dios, pero nunca conocerlo a Él. Pero decimos, tengo la mente de Cristo. Y dice aquí en el 7:21, todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y quién hace la voluntad del Padre? El que ha dejado de ser Él para darle lugar a Cristo en su vida. Entonces, no solo aquel que le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad y empieza a inquirir la mente de Cristo y empieza a dejar que esa mente se vaya formando en Él. Está, ¿qué? Preparando su corazón. Y dice, muchos me dirán en aquel día, mire los arrogantes, cómo le dirán a Dios, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso no salva. Lo que salva es preparar nuestro corazón para Dios, humillarlo ante Él y dejar que Él se forme en nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo gobierne y transforme mi ser a un ser en Él. Los dones no me dan a mí la salvación. Son un privilegio, son un regalo que Dios me da, sí. Pero Dios quiere mi corazón. Dios quiere la preparación de mi carácter, en un carácter de Cristo. Dios quiere una naturaleza que se desarrolle la naturaleza de Cristo.
que es templanza, que es paciencia, que es fe, que es paz, que es gozo, que es benignidad, que es bondad, que es mansedumbre. Ese es el carácter de Dios. Ese es el que conoce la mente de Dios y puede instruirle, porque ya no es él mismo, sino que ahora es Cristo en él, porque tiene una relación profunda con él. Él lo conoce a él y él lo conoce a él. Ambos se van conociendo a través de la bendita palabra de Dios y se va formando el hombre interior en ese hombre que Dios quiere que usted y yo sea. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted necesita conocer la mente de Dios, el corazón de Dios, y poder aplicarlo a su vida por el poder de su Santo Espíritu. Tenemos que indagar en la palabra, estudiar la palabra, para no solo hablar por hablar y decir, mi hermana, usted tiene la mente de Cristo. Si yo me atrevo a decir que yo tengo la mente de Cristo, es porque el Espíritu Santo está obrando su misma naturaleza y yo he empezado a conocerlo a Él y Él me conoce a mí. Y cuando yo lo conozco a Él, yo conozco que Él es todo amor. Ese es el fruto, todo amor. Y que Él ama lo que dice allí en Mateo capítulo 5, 44. Porque Él dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Él amó a sus enemigos. Entonces yo puedo decir, yo tengo la mente de Cristo, porque yo hoy estoy amando a mis enemigos, aquellos que en un momento vinieron y quisieron causar dolor en mi corazón, y quisieron herir mi alma, y quisieron herir mi espíritu, y quisieron poner heridas en mí. Hoy yo dejo todo eso atrás y empiezo a caminar en el nuevo caminar con Él, y empiezo a amar a mi enemigo, y empiezo a bendecir al que me maldice. No lo maldigo, porque muchos tendemos a maldecir, porque dice que Dios mismo no profirió palabra de maldición contra Satanás cuando leemos allá en Zacarías, sino que Jehová le dijo, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda. ¿No es este un carbón encendido sacado del infierno? No profirió maldición. ¿Y porque usted dice que tiene la mente de Cristo y maldice al que lo maldice? Cuando Dios dice que bendiga al que lo maldice, que haga el bien al que lo aborrece, y que ore por los que nos ultrajan y nos persiguen, entonces seremos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces verdaderamente seremos hijos y tendremos la mente de Dios. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, su palabra es verdadera. Enséñenos, mi Dios, a seguir una vida conforme a su corazón. Esdras preparó su corazón para luego inquirir en su ley y de esa manera cumplirla él mismo y luego enseñarla a su pueblo. Hoy, mi Dios, enseñamos y ni siquiera hemos preparado nuestro corazón, y mucho menos indagamos su palabra, y menos aún, Señor de los ejércitos, cumplimos su palabra. Tenga usted misericordia de nosotros hoy, Señor, y pueda abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos del entendimiento y nuestros oídos, para que podamos comprender cuál es la agradable y perfecta verdad suya que quiere marcarse hoy en nuestras vidas. Padre, le alabo y le glorifico, y le pido, mi Dios, que cada día hable más y más
a mi corazón y abra mi entendimiento y pueda tener ese desarrollo, mi Dios, en lo suyo y ese crecimiento hasta llegar a la estatura, a la completud de su Hijo, que es perfecto, mi Dios. Porque entonces ya no seré llevada por donde quiera, por dogmas de hombres, sino que estaré parada en la verdad, como dice Efesios, Señor. Y verdaderamente, Señor, seré luz y amaré a mi prójimo. Gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta meditación y que sea de beneficio para su vida, para un crecimiento y un desarrollo, aquellos que han sido ya apartados. Y les será revelado lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre, sino solo aquellos que aman a Dios. Sino los que aman a Dios. Se les es revelada la palabra de verdad. Que Dios me los bendiga grandemente.